Seguimos, estamos en la mesa de análisis político en este martes 24 de abril de 2018. Estamos con Fernanda Boidi, Rafael Porsekansky, Adolfo Fito Garcé y Federico Irazábal. Pasamos a un segundo tema. Luis no hace política para seguir en el Senado ni para agrandar su bancada de diputados. Hace política para cambiar la realidad y quiere gobernar el país para producir los cambios que el país necesita, que es la única razón por la que vale la pena gobernar. Así hablaba el exdiputado Frente Amplista Gonzalo Mujica el martes pasado cuando formalizó su ingreso al sector Todos que lidera el senador Luis Lacalle Pou en el Partido Nacional. 3 días después, el viernes, emprendieron juntos una gira por distintos puntos del país, una gira que hoy los encuentra concretamente en el departamento de La Valleja. Gonzalo Mujica, de origen blanco, militó durante décadas en el Frente Amplio, donde pasó por el Nuevo Espacio, el Espacio 609 y Asamblea Uruguay. Es sobrino segundo de Pepe Mujica. ¿Cómo ven esta movida? ¿Empezás tú de nuevo, Fito? Como quiera. Arranco yo, si no se Dale, quiere. Fede, Pero bueno, dale. empezó el periodo de pases, ¿no? El famoso periodo de pases de todas las campañas electorales. Y creo que arranca con una figura relativamente fuerte o que hace ruido, ¿no? Una de las selladas, ¿no? Mujica tuvo una... Es el otro Mujica, ¿no? Había en los últimos días, además, hasta una caricatura muy divertida de Pepe Mujica diciendo, no, ese Mujica no soy yo, es el otro Mujica. Golpeándole la puerta a Lucía, déjame entrar, que es el otro Mujica el que se fue. Tal cual. Entonces, bueno, tiene todavía ese condimento, pero la verdad es que lo hemos visto en todas las campañas electorales, esto de los pases. Yo recuerdo que en una altura un poquito más avanzada igual de la campaña tuvimos el pase de Jorge Saravia, el senador Saravia, al grupo de Lacalle Pou también. La vuelta en realidad del senador Saravia al Partido Nacional, luego de haberse ido al MPP y volviendo. Con la diferencia de que en este caso Saravia no renunció a su banca y Mujica sí renunció previamente a la banca y luego además de conversar con varios líderes. Se lo vio además recorrer todo el espectro político, por lo menos. Tuvo conversaciones con casi todos los referentes partidarios. Hubo algunas un poquito más difundidas, ¿no? Se lo veía muy cerca de Larrañaga en un principio y ahora parece que Lacalle Pou como que lo tomó y lo reclutó, si se quiere. Sí, él ha dicho que cuando salió a presentarle a distintos líderes políticos esa propuesta programática que elaboró y que para él es fundamental a los efectos de la próxima elección, etcétera, de quien tuvo la respuesta más rápida, más segura, más convencida fue de Lacalle Pou. Sí, que tenían una relación buena de antes, invocó un buen relacionamiento previo, etcétera, pero hay ahí una cuestión, ¿no? Es qué utilidad o qué valor tiene este pase de Mujica en este momento, ¿no? Y a quién le sirve o a quién le interesa. Creo que es un punto interesante y está bien que Lacalle Pou lo capitalice de esta manera. Mujica entró la semana pasada y ya está de gira con Lacalle Pou por todo el país, ¿no? Recorriendo el país y hablando hasta de acuerdos programáticos. Me parece que la incorporación de Mujica es como una suerte de paso, ¿no? De alguien como para decir, miren, yo me pasé y no pasa nada, ¿no? Es como un mensaje para ese electorado frente amplista desencantado que de alguna manera no se anima a salir del frente y que hoy puede estar, por lo que indican algunas de las encuestas de opinión pública, más inclinado a votar en blanco que a dejar su preferencia partidaria inicial o de toda la vida. Y este tipo de incorporaciones le viene bien a Lacalle Pou como para poder decir, bueno, miren que se puede, ¿no? Es una conversión que no tiene ningún problema, no les va a restar absolutamente nada a ustedes. Y si lo hizo Gonzalo Mujica, que además queda como un referente en una cuestión que veníamos tratando recién, ¿no? Una cuestión ética, ¿no? No se quedó con la banca. Y es un individuo entonces que puede cuestionar desde ese lugar el ejercicio de la política y también aportarle al sector de Lacalle Pou una cuotita también en ese orden. Sí. Adelante. Como quieras. No, adelante. Yo lo analizo en términos de imagen, sobre todo, porque
Tengo mis dudas en cuanto al caudal electoral que pueda convocar un Gonzalo Mujica. Me parece que por el momento, por lo menos, no figura como alguien que, digamos, arrastra votos, como se dice habitualmente. No parece, veremos, de pronto va ganando proyección de cara a 2019 y termina siendo una figura de fuerte popularidad. Me parece que no viene por allí la movida. Es que es difícil medir, digamos, la capacidad de convocatoria de Gonzalo Mujica en sí mismo. Él nunca fue el líder de un grupo, ¿no? Exacto. Voy a poner otra figura. Él integraba grupos. Voy a poner el contraste con otra figura díscola del Frente Amplio, pero que está en el Frente Amplio. Darío Pérez. Darío Pérez tiene su reducto. Es reconocido eso. Tiene su reducto en el departamento de Maldonado. No hay un equivalente para el caso de Gonzalo Mujica. Entonces vuelvo al tema de la imagen. El tema de la imagen acá, la calle Pou, como cualquier precandidato presidencial, está jugando dos partidos. Uno es en junio y otro es en octubre. Quizás juegue tres, inclusive. Uno en junio, uno en octubre y otro en noviembre. Entonces, pero miremos primero lo de junio y octubre. De cara a junio, ¿qué pasa con esta movida? Bueno, aquí hay un elemento de fortalecimiento de su liderazgo. ¿Por qué? Bueno, es decir, quien aparece ante la opinión pública como más rodeado por figuras por lo menos de reconocimiento, salvo que sean figuras de muy negativa visualización en la opinión pública, sale ganando. Es decir, en este caso, en el panorama interno, de hecho, se ha señalado justamente que el sector de Larrañaga enfrenta algunas crisis con el tema de los intendentes, en fin, todo lo que fue la cuestión de la apertura, digamos, de un sector propio de Verónica Alonso y demás, todo este tema le configura a Larrañaga una desventaja y a la calle Pou agrega una piedra más en este camino, es decir, suma un granito de arena en este caso. Creo que por ese lado es importante. Y de cara a octubre, bueno, me parece más discutible el asunto, porque si uno dijera se va alguien del riñón del Frente Amplio, alguien que representa, por así decirlo, el costado más socialdemócrata, más de centroizquierda, de izquierda moderada del Frente, se va a la calle Pou y hace un leve giro, es una cosa, pero Gonzalo Mujica se ha distanciado muy, muy fuerte del Frente, ya pasa a ser una figura de oposición neta. Cuando dice 200 metros a la derecha, que no significa necesariamente derecha, como dije, él puede significar irme al centro, pero igual ya se está posicionando como un opositor puro y duro. Entonces, no sé si eso va a tener tanto impacto en ese electorado que todavía ve con simpatía al Frente, aunque no sabe si va a votarlo. Ahora sí, Fernanda. Bueno, yo quisiera retirarme 2 pasos hacia atrás y hacer foco en el fenómeno más general del transfugismo, que es el término con el cual se define el pasaje de un partido político a otro. En realidad técnicamente refiere al individuo que, habiendo sido electo por un partido, cambia de bando. Gonzalo Mujica es un tránsfuga. Es un tránsfuga, pero es un tránsfuga bueno. Permitime explicarte porque a mí el término... Lo está diciendo en términos técnicos, ¿no? Sí. Porque digo, la palabra tránsfuga tiene una connotación negativa. Bueno, sí. Tú estás hablando de una definición técnica. Es así. A mí la palabra tránsfuga, cuando la vi por primera vez en el contexto académico, me hizo acordar a una expresión que utilizaba mi abuelo para referirse a personas de dudosa reputación y confiabilidad. Pero en Centroamérica se usa mucho, por ejemplo, que es muy habitual ese fenómeno. Exactamente. Transfugismo es, y cito, refiere a aquella forma de comportamiento en la que un individuo caracterizado como representante popular democráticamente elegido abandona la formación política en la que se encontraba para pasar a engrosar las filas de otra. Esa es una definición muy extendida. El transfugismo usualmente es visto con malos ojos por la academia por los analistas, porque conlleva una serie de problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Bueno, primero la inestabilidad del sistema de partidos. Vos tenés un gobierno que cuenta con X cantidad de legisladores que apoyan el partido del presidente y después se da vuelta la cosa y se arma. En Nicaragua, por ejemplo, de un día para el otro se armó la bancada azul y se quedó sin respaldo parlamentario un presidente. Y así ha sucedido con muchos países. Hay países como Guatemala, como Perú, mismo como Brasil, donde hay mucha fluidez en el sistema de partidos y el transfugismo es realmente un problema. Ahí habla también, desde el punto de vista negativo, de una cierta crisis de representación. Hay quienes dicen, bueno, es una traición al elector.
El elector vota a un individuo en el marco de un partido político y este individuo después abandona ese mandato electoral. Y esto está un poco atado a cómo funcionan los sistemas electorales. En algunos países la gente vota a los legisladores, en otros países, como en Uruguay, la gente vota listas partidarias dentro de las cuales van los legisladores. Ha habido, no es el primer caso de transfugismo de este periodo. La bancada de Novik es en esencia una bancada formada de legisladores electos por un partido que se pasaron a otro. El caso de Gonzalo Mujica es diferente, porque como bien decía Rafael, él fue marcando su oposición a lo que estaba sucediendo en el Frente Amplio, en más de una ocasión, hizo muy claro... presentó muy claramente que él iba a abandonar la banca, pero que no lo iba a abandonar hasta que no se resolvieran las comisiones investigadoras. Él lo dijo en más de una ocasión esto. Entonces, luce como una persona muy comprometida con sus propios ideales y con su propia base. Dice, bueno, yo me voy porque esto, lo dijo acá en más de una entrevista contigo, yo me voy porque esto no es por lo que yo entré a esta fuerza política. Entonces, me parece que toda la penalización desde el punto de vista de la opinión pública, que usualmente viene asociada al episodio de cambio de partido, no necesariamente aplica en el caso de Mujica, por todas estas consideraciones que acabo de exponer. Primero porque no se llevó la banca, que es como el primero y principal, en disputa, ¿no? Ese es el rasgo más criticable a los tránsfugas, y que los define como tránsfugas. En este caso no sería un tránsfuga. Claro. Hay oyentes que anotan que no se llevó la banca, pero se llevó el subsidio, ¿no? Que para haber roto efectivamente con otras costumbres, para haber marcado un posicionamiento distinto, debió haber renunciado también al subsidio. Está bien, es un político profesional, claro. Vive de eso, ¿no? Es el seguro de paro de los políticos, el subsidio, en definitiva. A mí me parece súper interesante, ¿no? Esta movida de Gonzalo Mujica. Creo que para la calle Pou, un gran aporte. Coincido, Rafael, no creo que porque tenga muchos votos, ¿no? O no sabemos cuántos votos tiene atrás Gonzalo Mujica, pero es un gran aporte porque es un gran cerebro. A mí es una persona muy inteligente que jugó un papel importante en su momento en la construcción, en las negociaciones entre el Nuevo Espacio y el Frente Amplio, cuando el encuentro progresista, como se decía en la época, ¿no? En la construcción del proyecto Nueva Mayoría. Es un experto en alianzas políticas. Es un cuadro político muy bien formado. Antes incluso de esta última época, antes fue militante de la UJC, antes estuvo viviendo en La Huella, tiene una trayectoria política y una trayectoria de actividad pública muy importante. Sí, él mismo dice que su origen es blanco, sí, pero su actividad política y social de toda la vida lo vinculó mucho a la izquierda, ¿no? Sí. Estuvo preso, directamente estuvo preso durante la dictadura. Entonces, a mí me parece que es un gran aporte para la calle Pou, no tanto por los votos, sino por el pienso, por la capacidad de pensar estratégicamente, que yo creo que a la oposición, en general, le viene faltando. Le falta esa capacidad. Yo sé que es muy difícil, ¿no? Construir proyectos políticos es muy difícil. Entonces, no digo que no sean inteligentes los líderes de la oposición. Digo que les cuesta concretar un proyecto estratégico para desafiar al Frente Amplio. Y lo que hace Gonzalo Mujica es instalar adentro de todos, instalar muy fuertemente una discusión que antes propuso Larrañaga, la discusión sobre la construcción de un proyecto político alternativo, decía Larrañaga, superador del Frente Amplio. Todo este asunto de los acuerdos programáticos anteriores al balotaje, ¿no? Es a esa propuesta que vos hacías referencia cuando escuchábamos el audio de Gonzalo Mujica, ¿no? Gonzalo Mujica este año lo que ha hecho es hacer una larga recorrida por los dirigentes de oposición diciendo no se puede hacer, en su carta lo dice, ¿no? No se puede hacer a último momento, ¿no? El acuerdo programático. Déjenme un segundito. Tampoco se puede hacer a las apuradas, dice este acuerdo programático. Se puede hacer, no hay que hacerlo entre la primera y la segunda vuelta de una elección presidencial. No se puede hacer el acuerdo programático a las apuradas. Yo creo que eso es el principal aporte de Gonzalo Mujica. Puede ser un articulador de la oposición en un momento clave, ¿no? Porque hay más incertidumbre hacia el 2019 de la incertidumbre que venía habiendo en todas estas últimas elecciones, donde el Frente Amplio era el candidato o el partido cantado, ¿no? Dice Marcelo, los frenteamplistas desencantados no dejarán al Frente Amplio, ya que votar al Frente Amplio es como una religión.
Yo no sé, pues, yo dije lo de los votos de Mujica, o se entendió tal vez lo de los votos de Mujica. Yo coincido que Gonzalo Mujica no debe tener un caudal electoral propio muy fuerte. Lo desconozco y si me apuran tendría que decir que no lo tiene. Lo que sí opera como un incentivo, es decir, es un mensaje, es una imagen, en ¿sí? términos de imagen, para sí, que claro, aquel claro, votante que todavía no se decide a dejar el Frente Amplio tenga una alternativa, tenga una referencia. Ni siquiera tampoco sabemos qué lugar va a ocupar Mujica en las listas, qué rol va a cumplir en la campaña, pero de alguna manera es como una suerte de modelo, ¿no? De ejemplo, de decir, bueno, miren que se puede. Sí, pero sí, además otra cosa. Y por eso la gira se hace ahora. Claro, pero además otra La cosa. gira se hace ahora porque hay que remarcar el gesto de Mujica de haberse ido, Exacto. ¿no? O sea, es un desencantado del Frente Amplio que da el paso y se va. Y se va. Es un desencantado que da el paso y se va. Y se va nada menos Y- que al sector menos afín al Frente Amplio dentro del Partido Nacional, en lo que es el imaginario público. Y a donde voy es a que, tomando como base el mensaje del oyente, Marcelo, quizás a lo que se está apostando no es a los frente Claro, amplistas, ¿no? claro. No, Sí, claro. probablemente para los frente amplistas está bravo dejar de votar al Frente Amplio. Se está apostando a los que han votado al Frente Amplio últimamente, que capaz que no son frente amplistas de toda la vida, ni frente amplistas convencidos, pero votaron al Frente Amplio. Bueno, a esos que quizás dicen, ¿por qué voté al Frente Amplio? Se les está pasando el mensaje de, miren, este era Frente Amplista. No son se- frente amplistas. Se desencantó y se animó y se fue, ¿no? Y Es un sí se puede. La Claro. expresión tendiendo puentes vuelve a mostrar que, por así decirlo, la estrategia por la positiva no ha muerto. Está allí junto a otras posibles y hay que ver cómo se delinea. Pero se sigue, porque es el equivalente de la vieja por la... Volvemos a tender puentes, vamos a decir, no somos tan diferentes al frente o a los frentistas. Creo que eso, ¿con quién se tiende puentes, en definitiva? ¿Con quién se está tendiendo? Es decir, estás marcando que te querés unir con un segmento de la ciudadanía que no es propio. Es decir, vamos a ver, probablemente no sea la misma por la positiva de la elección pasada y sea más... Creo que Fito en una columna hace un tiempo habló de dos grandes estrategias, si confrontamos duro o no confrontamos duro Exacto. proyectos. Y bueno, creo que todavía en la interna del Partido Nacional se está manejando esta idea. El mismo Larrañaga también está con esta cuestión de, por un lado, a veces wilsonismo con sensibilidad, pero por otro lado, muy dura oposición al gobierno. Hay que ver. Insisto con este otro aspecto. El hecho de incorporar a alguien con buena reputación política tiene un efecto a la interna y a la nacional. Es decir, es como que el candidato recibe gente, no se le va gente. Eso tiene un efecto de imagen positivo. Después, quien a veces pierde puede contrarrestarlo y decir, bueno, ahora me quedo... recuerdo perfectamente la campaña de Valle en el año 99. Digo, yo voy a bancarme con los de a pie. Cuando parecía que ese Jorge Valle solitario, bueno, apostó al revés, trató de transformar esa debilidad de estar relativamente solo dentro de la dirigencia en una fortaleza. Con los indios. Vos sabés que Con los indios. sí, un aspecto interesante del discurso de Gonzalo Mujica, y que tiene que ver con este asunto de si confrontar o no, de si parecerse al Frente Amplio o no, es que Gonzalo Mujica, curiosamente, viniendo del Frente Amplio, dice, no hay que parecerse al Frente Amplio. ¿No? Él dice, hay que generar un proyecto alternativo. La frase es buena, la frase es, con la que viene hace rato machacando, es, las soluciones para el país están a la derecha del Frente Amplio. Es decir, no va al Partido Nacional a decirle, che, tenemos que parecernos al Frente Amplio, tenemos que ser tan socialdemócratas como podamos. No, pero dice que la distancia es relativamente chica. Está bien. Tiene ese matiz que es importante. Sí, pero si vos mirás las propuestas del acuerdo programático, es apertura comercial, revolución educativa, es decir, todas las cosas que el Frente Amplio en principio no ha podido hacer. Y no entra por la izquierda del Partido Nacional. No. Entra por la derecha del Partido Es Nacional. como si se fuera quiere, ¿no? un discurso liberal muy moderno, un discurso liberal light, lo que está proponiendo Gonzalo Mujica, y yo creo que también en ese sentido es correcto lo que propone, porque hace rato que estoy convencido que no va a ser pareciéndose al Frente Amplio que la oposición va a lograr Si lo hace en una desplazarlo. línea opuesta a la que durante toda la semana pasada Fernando Amado peleó Exacto. y discutió, ¿no? Exacto. Van a aparecer aquellas figuras que se podrán ir o no, o podrán unirse o no al Partido Nacional, pero dependiendo del tipo de acuerdo que se proponga. Va a haber una línea de aquellos que no van a querer acuerdos programáticos previos, Exacto. sino que van a querer alianzas entre la primera vuelta y el balotaje, y ahora
individuos como el caso de Mujica que plantean una amplitud mucho mayor. Bueno, una pero hay alcance roles anterior. distintos en esos individuos Sin también, duda. ¿no?